Nelson Vila, a quien no veo hace muchos años, es docente universitario, es miembro de la academia y además periodista especializado en la administración y manejo de recursos naturales. Nelson, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy buenos días, Ramón. Muy tal? bien, gracias por la invitación. Aquí, como siempre, no está convulsionada Bolivia, pero muy bien. Y saludo a todos tus televidentes, oyentes, usuarios que nos ven aquí y en todas partes del mundo. Es usted muy amable, Nelson. ¿Es tan grave la situación del manejo de recursos naturales partiendo del concepto de que nunca hemos dejado o nunca hemos sabido superar el extractivismo como modelo económico? Bien, hay que tomar en cuenta dos detalles. Los países pobres como Bolivia nunca vamos a dejar de ser extractivistas, ¿no? Este es el tema. Empezamos bien, sí, empezamos no podemos, bien. ¿no? Okay. Pero ¿cuál es el gran problema, querido Ramón? Ya. Que ese negocio se lo entrega a manos de empresas transnacionales, que son las que verdaderamente ganan todo los recursos económicos que pueden generar estos. Ese es el gran problema. En el mundo hay lo que se llama la división internacional del trabajo. Hay algunos países a los cuales se les ha dado como misión ser países que solamente van a vivir de la exportación de recursos naturales, no pueden pasar al proceso de industrialización y están ahí. Y Bolivia está en ese marco, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que seguir exportando nuestros recursos naturales para sobrevivir, para vivir, porque no nos dan paso a la industrialización. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es de que nosotros no podemos disponer de esos recursos naturales, poder utilizarnos de acuerdo a nuestro libre albedrío para nuestro propio desarrollo. Y es lo que ha sucedido con el tema del gas, con el tema de la minería, con la minería del oro, con el tema de agroindustrial incluso. Mira, en el tema del gas y del petróleo, pese a que el gobierno dice que ha habido nacionalización, que no hubo, el 85% de toda la actividad hidrocarburífera está en manos de empresas transnacionales. Correcto. Que son las que controlan todo el negocio del petróleo. YPF prácticamente está rendida a sus pies. Si ellas producen, si YPF no hace algo más, no hace nada. En el tema de la minería, mira, la minería tradicional del plomo, plata, zinc, wolfram, etcétera, el 95% está en manos de empresas extranjeras, cooperativistas, que trabajan con las empresas transnacionales. Solamente tenemos el dominio del 5%, que es el estaño, que está en Huanuni y está en Colquín, nada más. Ese es el negocio. El tema del oro, 100% en manos de empresas cooperativistas, pero detrás están empresas transnacionales, capitales chinos, capitales hindúes, rescatistas colombianos. Es increíble ese negocio que sé. Y nos dejan los grandes pasivos ambientales, mientras La Paz, que es la gran productora de oro, apenas recibe el 2.5% de regalías. O sea, por cada $100 nos pagan 2.5%, $2.50. Ahorita que el oro está llegando a los $3.000 y está teniendo una gran repercusión, las ganancias son inmensas, ¿no? Ahora, en el tema de la agroindustria, que Santa Cruz es donde se concentra la gran agroindustria, el 80% está en manos de empresas extranjeras. Están ahí rusos, menonitas, paraguayos, brasileños, que controlan la industria. Y un 20% apenas están en los productores que están ahí en Santa Cruz, que disfrutan del carnaval, pequeños productores, etcétera. O sea, lo que realmente genera recursos económicos, genera valor agregado, puede generar divisas para el país, para generar ahorro, todo eso está en manos de empresas transnacionales. Y a nosotros, a los bolivianos, nos dejan solamente, como decían antes, las migajas. Entonces, esta es la situación. Y en el campo de los hidrocarburos, si no hubiese sido por la movilización de octubre del 2003, cuando el pueblo del Alto, que cumplí 40 años, ese pueblo valeroso, inició la gran movilización, 65 muertos, 400 heridos, y eso como reguero de pólvora llegó a todo el país, y gracias a esa movilización se consiguió un 32% de lo que es el IDH, y con eso logramos el 50% de un gran negocio del gas que lastimosamente se ha despilfarrado, estimado. Un gran negocio del gas que podría tener una réplica en el gran negocio del litio, porque no hemos sabido nunca administrarlo adecuadamente. En el tema del litio, el gran... ¿O hay diferencias sustanciales? Hay sustanciales, porque el negocio del gas es realmente inmenso.
Es inmenso. El del gas es inmenso. Es inmenso. ¿Por qué? Porque YPFB, esa YPFB tan vapuleada por los gobiernos neoliberales, por Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Pazamora, ¿no? Manfred incluso, hacía un barril de petróleo, te lo producía en $1. Ok. O sea, ese era el nivel de capacidad, de eficiencia de esa empresa tan vapuleada que Víctor Paz tan solo quería cerrarla, Gonzalo Sánchez de Lozada quería privatizar porque era realmente la gallina de los huevos de oro. Entonces tú tienes un barril de petróleo a $1, que lo descubrió Juan Carlos Virreira, que era el delegado presidencial para la investigación. Juan Carlos Virreira, si no me equivoco, murió en un accidente aéreo. Sí, así es. Él descubrió que el costo de producción era $1. Y en el mercado internacional, ¿a cómo se vendía? A 40, 50, 60, 70. Ese era el nivel. Por eso el gran negocio del gas tenía que ser todo de nuestro. Además, YPF era tan eficiente que hacían un trabajo impecable. Ahora, el negocio del litio, lastimosamente no tenemos los datos de los costos de producción. ¿Cuánto cuesta producir en Bolivia una tonelada de carbonato de litio? Que todavía no lo estamos haciendo. Se han invertido $1.000 millones para producir solamente carbonato de litio o baterías o en su caso autos eléctricos, pero hasta ahorita, mira, Ramón, estimados, lo que pasa es que no hemos producido ni una sola patente. De momento. De momento nada. Yo recuerdo bien que el señor Juan Carlos Zuleta, que es un experto de litio, que fue autoridad también en el campo del litio, nos contaba hace más de 10 años que las salmueras donde está el litio fueron entregadas en muestras a científicos y empresarios de Corea del Sur. Estamos hablando de hace varios años. Hace más de 10 años. Estos empresarios, estos científicos, en 3 meses descubrieron cómo se podía hacer el mejor proceso de sacar el carbonato de litio, que es el previo a tener el litio metálico para producir las baterías. Correcto. Se podía hacer. O sea, ya se tenía, o sea, no me vas a decir que un científico coreano del sur es mejor que un científico boliviano. No, hoy que la ciencia de alguna manera se está democratizando, cierto conocimiento se tiene. Entonces, en 3 meses lo hicieron. Y nosotros, en 17 años, no tenemos ahorita la tecnología para hacer La pregunta es ¿por qué, Nelson? A ver, mira. ¿Por qué? Hay dos posibilidades, ¿no? 50-50. Uno, que es realmente que se hace a propósito para beneficiar a ciertos intereses internacionales, como que, por ejemplo, ahí va mi hipótesis de este proceso, porque quien se benefició de que Bolivia, que tiene ahorita las más grandes reservas de litio del planeta, tiene las más grandes reservas de litio, tenía como competidor a una empresa chilena que es Socomich, que tiene capitales extranjeros de Estados Unidos, BlackRock. Entonces, mi hipótesis es de que esos intereses extranjeros, de lo que yo les llamo empresarios, porque son empresarios. Es buena esta. ¿No? ¿Por qué? Porque no dejan que haya competencia. Son empresarios, o sea, dicen, no, este va a ser mi competencia, no permitas que eso, y nos hemos gastado $1.000 millones. Entonces, esa es mi hipótesis, de que esta empresa chilena, con mucha influencia, Chile tiene mucha influencia en la política boliviana, aunque tú no lo creas. Bueno, de siempre. Desde siempre. Desde antes de la Guerra del Pacífico hasta ahora. ¿No? Entonces, no han permitido que ese negocio surja. Y está ahí. Y Sokimich se benefició de los más altos precios del carbonato de litio, que llegó a $70,000 la tonelada, 70,000. Y hoy está en un promedio de $10,000 la tonelada. Y parece que se va a mantener así, va a ser el precio promedio de aquí a un buen tiempo. Pero se benefició. Ahora, el otro hipótesis es que sea la ignorancia. De que nuestras autoridades, presidente, ministros, gente que está vinculada a todo esto, no tengan el conocimiento para saber cómo emprender este tipo de grandes negocios sobre los recursos naturales. Entonces tenemos 2 hipótesis. Yo me inclino por la primera, pero hay muchos, si tú ves a gente muy experta en estos campos, yo que les investigo, les hago preguntas, entrevistas, ellos me dicen, no descartes también que mucha gente que está en el gobierno no conoce de estos temas. Y no puede ser una mezcla de las dos cosas. También.
Por supuesto. O sea, hay una tercera posibilidad. Claro, que la ¿no? tercera posibilidad sea, hay estos intereses extranjeros, transnacionales, y nosotros no sabemos cómo hacerlo y dejaremos que las cosas simplemente se den. Esa negligencia tan nuestra, ¿no? Ahora, mira, en este campo de la investigación Es que es delicioso, sí. Y de ver qué es lo que hacen, por ejemplo, yo he propuesto públicamente que el negocio del litio se lo ponga en statu quo. Porque ahorita soberanamente no podríamos hacer. Pero alternativamente, ¿qué podríamos hacer? Pero perdón, ya, Nelson. Ya, sigue. Se puede poner en statu quo la aprobación de los contratos y ahí podemos estar de acuerdo. Sí. Pero negar el negocio, la posibilidad de negocio, creo que no. No. Eso hay que mantenerlo vivo. Eso sí. Creo, ¿no? Es mi opinión. Yo no soy un experto como usted. Tiene que ser todo un proyecto nacional de desarrollo del occidente boliviano. Correcto. O sea, de acuerdo. Estamos ahí en litio. Mira, solamente primer punto, litio. Bien. Otro punto, ¿sabes qué es? Es el tema de la quinoa. La quinoa. Hay vale. un grupo de rubro completamente. De alto nivel, del más alto nivel que hay en Bolivia y en el planeta, que han investigado el tema de la quinoa durante 20 años. Y han puesto en un proyecto, que aquí se puede denominar proyecto piloto, sí. En 1000 hectáreas de quinoa han desarrollado todo el proyecto, desde la siembra, la cosecha, el riego, todo aquello, y ellos han demostrado prácticamente que se podría plantar 1 millón de hectáreas de quinoa en las zonas más deprimidas del altiplano boliviano, ¿ya? O sea, donde prácticamente la desertificación está ahí, y lo único que se puede producir, esa es una maravilla, es la quinoa. ¿Cuánto produciría esto? Ahora nos dicen el litio nos va a producir $1.000 millones. La quinoa, solamente con exportación de 1 millón de toneladas, de 1 millón de hectáreas de quinoa, tendríamos $4.000 millones durante 100 años, sin competencia internacional, porque la tecnología que se ha desarrollado utiliza la biotecnología, la más amigable al medio ambiente, o sea que tienes un producto aquí orgánico, en el país, beneficiaría a 100.000 familias, y si tú me multiplicas 100.000 por 5 o 4 personas son 400.000, y por cada empleo productivo que tú produces 5 de servicios. O sea, estamos hablando de un negocio de que beneficiaría a 500.000 personas. Que solamente tiene un efecto multiplicador enorme. Impresionante, y en las zonas más pobres del país. Estamos hablando del norte de Potosí, parte de Oruro y el sur de La Paz. ¿Esto lo saben los candidatos o precandidatos? No, pero le pregunto, no, Nelson. No, yo creo que a lo mejor sí. Porque yo no he escuchado nada de agroindustria. No creo. Un poquito de la industria del vino, algo, pero no. La ruta del vino en Tarija. Yo te digo que es un proyecto que lo hemos descubierto hace tiempo, que estaban trabajando en el tema de la quinoa, pero cuando nos hemos enterado de los datos, de las cifras, cuando uno va y ve todo lo que se está produciendo, lo que se ha hecho, es increíble. Entonces, lo que está faltando, lo que tú has dicho hace rato, es voluntad política del gobierno. Ahí está. ¿Ya? Entonces tú tienes el tema de la quinoa, agroindustria, en un subsector así prácticamente que está derruido. ¿Pero qué se está haciendo? Nos estamos haciendo agroindustria, estamos destruyendo nuestros bosques en Santa Cruz, en el Beni, en un lugar que es multipluridiverso, ecológica, biológicamente, le estamos metiendo monocultivos. ¿Cuándo podíamos hacerlo aquí en el altiplano? En términos de rendimiento, ¿qué es lo que rinde más? ¿Soya? No, la soya, $1.500 la tonelada. O sea... No, en relación a la quinoa, por ejemplo. La quinoa son 4.000. Ah, ¿es entonces? 4.000, no contaminas en el medio ambiente, no utilizas pesticidas, no utilizas glifosato. Es una economía limpia. Entonces, ¿por qué gana la agroindustria de la soya? Hay mucha influencia política, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cuestión de darse un poco de visión. Últimamente nuestros políticos han estado mucho en el discurso político, en el tema de ser populistas, cuando hay que ver un poquito a la ciencia, al conocimiento, a la gente que sabe, y hay que preguntarse, decir, ¿cómo podemos hacer? Hay que como que desarmarse, ¿no? De los egoísmos, hay que desarmarse de eso, porque hoy día Bolivia va a vivir, ojalá no, pero los pronósticos son esos, de que podamos vivir una crisis como similar a la que ha sufrido Argentina o similar a la que está sufriendo Venezuela. Estamos en ese proceso.
¿Usted cree que la deriva es definitivamente negativa? No ve una esperanza en la reconducción de... Si el gobierno no da un giro de 180 grados, los políticos no se ponen de acuerdo, no ven estos grandes proyectos nacionales que realmente podrían beneficiarnos, vamos a ir ahí. Y otra vez va a ser el pueblo, como ocurrió en 1952, 1969, la recuperación de la democracia, como ocurrió el año 2003 y ocurrió recién en el 2019, va a ser el pueblo quien va a tener que levantarse. Y así va a ser, aunque uno no quiera, porque nuestro pueblo es así, es rebelde, porque no ve desarrollo, 200 años de existencia esto, y no ve el desarrollo que nos merecemos los bolivianos. ¿Es un tema de rebeldía, a su criterio, Nelson, o es un tema de justicia social? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Uno es rebelde porque dice, no, esto no está bien. Exactamente. ¿Por qué te rebelas contra el sistema? Porque no el sistema, claro, no funciona. Porque no estás haciendo lo mínimo necesario que debías hacer. Y no vamos a descubrir la pólvora. En temas de hidrocarburos, Arabia Saudita, dueña de su petróleo. Qatar, Kuwait, ¿no ve? Está ahí... Emiratos Árabes, ¿no? O sea, son dueños de su petróleo. Venezuela, mal que bien, dueño de su petróleo. Es lo único que la mantiene a flote. Porque no produce nada Venezuela, nada. Solamente petróleo. Ahora, la primera potencia mundial del planeta económica es China. Y China, sobre sus recursos naturales, tiene todo el control soberano. Porque sabe que eso genera grandes ganancias, eso genera geopolítica. ¿Me permite volver rápidamente al tema de la quinoa, que me parece fascinante porque nadie lo ha planteado? Sí. Es decir, no sé si... Ahí yo creo que hay un tema de desconocimiento más que de otra cosa. Uno tiene que ser humilde, dicen los creyentes, ante Dios, pero otros tenemos que ser humildes ante la razón y ante la ciencia. Sí. Estamos hablando de sentido común, razón y ciencia, es decir, hechos fácticos probados y probables. La ciencia nos ha demostrado que la quinoa puede ser una alternativa productiva y de exportación para Bolivia. Sí, estamos hablando de 4.000 millones de dólares cada año. Entonces, y no se va a agotar. Bien. No es como el litio, no es como los hidrocarburos. Es un recurso natural renovable. Listo. Bien. Entendiendo esta realidad, no se puede pensar en una política de Estado orientada en la quinoa, y eso que hemos tenido, no sé cuándo fue, el año de la quinoa, ¿no? Que todo era quinoa hasta por las orejas, y aquello fue instrumentalizado políticamente, pero no económicamente. Se beneficiaron otros países, hasta España empezó a... Claro, España, California, India, California en Estados Unidos, hay la quinoa que le llaman, está en California. Entonces, yo lo he visto. Pero pese a todo eso, nosotros tenemos esas grandes posibilidades de tener una quinoa que ellos no la tienen, por las condiciones... Bueno, nuestra quinoa es la quinoa real, ¿no? Es real. Esa es una poderosa y es mejor que la soya. ¿Mejor que la que se hace en Perú? Que se produce, ¿no? Sí, porque Perú está utilizando muchos pesticidas. Es cierto. ¿No? Hubo un momento en que Perú, o sea, nosotros producíamos quinoa, ¿no? Pero ya no podíamos alcanzar esos niveles de producción y como se hizo el año internacional de la quinoa, todo eso, los peruanos empezaron a producir, y los productores bolivianos, para cumplir con los cupos, compraron esta quinoa peruana para... los chinos hicieron un análisis, dijo, no, esta no es quinoa boliviana, es quinoa peruana porque tiene pesticidas, herbicidas, y si la negamos, y nos cerraron el mercado chino. No, además que estamos hablando de un producto de altísima calidad energética, totalmente orgánico. Mira, estaba hablando de la quinoa, pero como la quinoa, hay cereales andinos, 20 cereales andinos, 20 proyectos igual de poderosos que de la quinoa. Si quieres que te hable del Oriente, me encantaría. Si en biotecnología, en el Oriente, es increíble la cantidad de cosas que uno puede encontrar. Pero nosotros destruyendo los bosques. 14 millones de hectáreas, cuando podíamos estar cuidando ese último recurso. Miren, las universidades internacionales son realmente capísimas, te pueden ayudar, te pueden colaborar, científicos que harían todo el trabajo, te ayudarían, formarían a la nueva generación de científicos bolivianos. Pero Nelson, además, hay grandes iniciativas internacionales que dicen, muy bien, si usted cumple con ciertos requisitos de producción, de explotación y de producción de recursos naturales de forma renovable y de forma sostenible, nosotros les vamos a entregar un certificado verde que se traduce en plata.
Exactamente. Si tú, como gobierno, no vislumbras esa situación, estás perdiendo dinero, pudiendo ganarlo solo de la conservación del medio ambiente. Exactamente. Perdón, parece muy simple, pero parece mentira que hayas destruido o permitido la destrucción de 10,5 millones de hectáreas, que es como si tuvieras farreado ese dinero en una noche. Exactamente. Es dinero, pero hay que presentar proyectos. Y es ahí donde... El problema es ese, estamos entre la ignorancia y la ambición. Sí, ¿no? sí. Hay mucha ambición de ciertos sectores. Codicia es la palabra. Codicia. Son codiciosos. Avaricia. Ay. Eso. Pero este es, mire, el modelo de la quinoa, el modelo de los otros productos que te digo, tiene una base fundamental. Tiene que ver con el poder educativo. El poder de la educación. Valoro mucho eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mira, estamos con varios docentes de la universidad pública, de la UMSA, que dicen, el nuevo modelo tiene que ser una nueva triada: universidad, Estado y sociedad. Universidad, Estado y sociedad. Esa es decir, ciencia, tecnología, conocimiento, razón, Estado y sociedad. Ok, de acuerdo. La sociedad se beneficia del conocimiento para resolver sus problemas económicos, sociales, de todo aquello, con el conocimiento científico. Esto es de manual, señores. Sí, y el Estado es el que fomenta y hace sus políticas de Estado en base al conocimiento promotor, científico. Gestor, facilitador. 3 elementos de un Estado moderno. Entonces, eso es. ¿Y sabes quién ha hecho esto? No. Un país que se llama Holanda, le dicen Holanda, pero es Países Bajos. Países Bajos, sí. Países Bajos, que ha hecho esto en el campo de la agricultura. Hay una universidad famosa, Wageningen, no la puedo pronunciar bien. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. ¿Sabes? Holanda desde los años 90, que está entrado en crisis, porque se estaba dedicando mucho a la supertecnología, dicen, no, nuestros agrícolas, nuestro sector agrícola va a cerrar, va a colapsar. Y dicen, no. Y los agricultores dicen, no, nosotros hemos plantado aquí durante cientos de años, ustedes no nos van a votar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen esto. Estado, universidad, sociedad, Estado, le dan la responsabilidad a la universidad que haga la investigación. Y desde 1990 hasta la fecha, más o menos estamos hablando de unos 30 años, Holanda se convierte en el segundo país productor de alimentos después de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y correcto, lo acabo de corroborar. 100,000 millones de dólares al año exporta en agroindustria. Y es un país tan pequeño, creo que es de la dimensión de Tarija. De Potosí más o menos. De Potosí, así. Holanda es de la dimensión de Potosí. Tiene 18, 19 millones de habitantes, sí. Está súper poblado. Tiene la amenaza del mar, porque son Países Bajos. Claro. Va a haber una crisis climática, algo, esa es una amenaza del mar. Bueno, pero han construido ya que estamos hablando de infraestructuras y de la importancia del Estado, unos diques de contención que hacen que van controlando los suelos, es una muy interesante tecnología pura, ¿no? Pero mira, ahí está el Estado, las universidades que dan el conocimiento, investigan. Está la sociedad de los agricultores que dicen, a ver, investiguen, queremos producir esto, queremos hacer esto, se investigan. Y el Estado hace la política pública, da recursos económicos. Facilitador. Y la empresa que está en la sociedad, la empresa privada, dice, yo creo que me investiguen esto, da la plata también. O sea, un círculo virtuoso que nosotros lo podemos hacer. ¿Sabes por qué, querido Ramón? En Bolivia tenemos el sistema universitario público, tiene 500,000 estudiantes. Sí. 500,000 estudiantes. ¿Tú te imaginas esa cantidad de gente pensando en el país y resolviendo los problemas del país? 500,000 mentes pensando en el desarrollo de Bolivia. Jóvenes con toda la vitalidad, innovadores, con toda la energía, innovando. Ahora, siendo a veces irrespetuosos con todo lo que se había, ¿no? Tenemos 12,000 docentes. 12,000 docentes en todo el sistema universitario. Estoy hablando del sistema universitario público. Ahora, si tú lo sumas eso a las universidades privadas, ¿no? Tenemos todo para poder desarrollar el país como nosotros queramos. Pero para eso se necesita, vuelvo a la palabra, voluntad política de nuestros gobernantes, de los políticos, de los partidos, de las organizaciones sociales, que vean que ahí está la solución. Y quiero rescatar a un gran filósofo español que dice Antonio Escotado,
dice él. Famoso, y además famoso por haber señalado que la única forma de luchar contra el tráfico de drogas era legalizando las drogas. No la legalización, dijo, es bien interesante esa discusión. Él dijo, no, lo que hay que quitar es la prohibición. Ahí está. ¿Ya? Prohibición. Andrés Cotado dice, el momento que nosotros pongamos a investigar la realidad, van a ver ustedes que las soluciones van a ser infinitas. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrar soluciones a todos nuestros problemas. Y simplemente tenemos que tener esa voluntad política. Yo me digo, mira, Potosí, 100.000 millones de dólares en productos, todo eso. Tarija, ¿cuál sería el sueño de Tarija haciendo una producción ecológica, libre, limpia, para el planeta, para el mundo? Los chinos son 1.400, necesitan o eso. Santa Cruz. O no, Santa Cruz haciendo lo mismo. Benipando. La Paz, Oruro. Quinoa, Oruro. Entonces, yo creo que estamos desperdiciando el tiempo. El gobierno está entre la avaricia, la ambición, la rabia y el miedo. Rabia, sí. El miedo de perder la silla, no tener el poder. Entonces, cuando tú tienes a una persona entre el miedo y la rabia, ¿qué sucede? El cerebro se embota totalmente. Ahora, hay una cosa, Nelson, para ir cerrando. El miedo implica el desconocimiento. Si tú eres seguro y conoces, vas a ir reduciendo tu umbral de temor, tu umbral de miedo, ¿verdad? Ahora, no es menos cierta una realidad. El gobierno, este gobierno, porque estamos hablando de este gobierno, tiene un gran miedo al fracaso. Si queremos avanzar, tenemos que desterrar la palabra fracaso de nuestro diccionario y pensar que el no conseguir unos objetivos, el no conseguir una meta, es un no éxito. Claro. Pero no utilicemos la palabra fracaso. No funciona. Hay que cambiar el esquema mental. ¿No? Y en la universidad yo creo que ahí hay una labor muy importante a la hora de cambiar el esquema mental, la estructura mental. Sí. Quiero terminar con esta frase también. Por favor, con gusto. A Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla. Sí, señor, entre otras cosas, el fonógrafo también. Le dijeron, pero usted fracasó más de 1000 veces en no poder encontrar ese elemento que servía para hacer esa bombilla. Y Thomas Alva Edison dijo, no fracasé. Descubrí 1000 formas en las cuales no se podía hacer eso. Hasta que encontró la verdad. Entonces yo creo que esa es una prueba de ensayo de error en nuestra historia, querido Ramón. Sí, señor. Desde 1880 más o menos siempre hemos girado otra vez sobre los recursos naturales y siempre hemos vuelto a lo mismo. Dejemos de hacer lo mismo. Einstein decía, y Marcelo Quiroga Santa Cruz también por favor, decía, querer seguir haciendo lo mismo y buscar resultados diferentes es una locura, es demencial. ¿Cómo se llama esto? Innovar. Nelson Vila, muchas gracias por haber compartir estos minutos con nosotros. Gracias. Es un placer tenerlo acá.